se da una figura especial, ¿no? Nunca antes dada en nuestra nación, bajo un sistema de leyes constitucionales al estilo francés, se instaura el jurado de honor de la magistratura, ¿no? Ahí están las leyes constitucionales. Este jurado de honor de la magistratura fue elegido por los miembros de la Comisión de Justicia de aquel Congreso Constituyente, presidida por el doctor César Fernández Salce, expresidente de la Corte Suprema. Y fueron designados 5 notables miembros de la cinco notables juristas, todos ellos de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Fernando de Traseñís, el doctor Altaos, Manuel de la Fuente de la Valle, Guillermo Velochaga Miranda, el doctor Díaz, en fin, los 5 miembros, todos ellos con excelente trayectoria, excelentes juristas y ninguna mácula desde el punto de vista de su ética pública o profesional. Y quiero señalar que hicieron procesos de selección poco transparentes, porque nadie supo por qué y cómo es que salió nombrado, parecía un poco la ruleta. Hubieron marchas y contramarchas en la elección de los jueces supremos, primero los jalaron y después los aprobaron, y luego el resultado de esto, porque siempre es bueno hablar también eso de los notables y las cosas, o sea, uno puede ser lo más notable que pueda ser, el mejor jurista, pero no puede asegurar que lo que nombra va a funcionar, ¿ya? Y eso se dio luego posteriormente con lamentablemente procesos penales contra algunos, destituciones en otros casos, y no ratificaciones en el 2002. Razones, la historia ya nos los ha señalado, pero evidentemente se producen también desajustes, y luego voy a decir por qué. Finalmente el Consejo Nacional de Magistratura, que hasta hace poco ha estado en funcionamiento, digamos, el sistema, ¿no?, que todos conocemos y que es materia del proceso de reforma. La siguiente, por favor. En cuanto a los proyectos, he tenido oportunidad de revisar los últimos tiempos. Siempre han habido proyectos de reforma de ley orgánica. El propio Consejo presentó en el año 2015 3 proyectos de ley, ¿no? 2 vinculados a la modificación de la ley orgánica, uno de ellos vinculado directamente a la composición. Se establecían esos proyectos de ley orgánica completos. Se presentó un proyecto de ley orgánica completo en agosto de 2015, yo presidía en ese entonces el Consejo, donde establecían, por ejemplo, las causales de remoción, el procedimiento, etcétera. Se ajustaba lo de las vacancias, los deberes, las prohibiciones, todo aquello que no había y que todo se tenía que interpretar y crear, pero lo cierto es que el aporte fue ya no a través de una reforma constitucional, sino a través de una nueva ley orgánica, hacer una suerte de reingeniería en el órgano. Igualmente sabíamos que no era suficiente la ley orgánica del Consejo Nacional de Magistratura, sino que se hacía necesaria una reforma de la ley de la carrera, pues la presentamos también el mismo día, un proyecto de reforma de la ley de la carrera judicial. Me mantengo en que la reforma del Consejo va de la mano con la reforma de su ley orgánica, su modernización y una reforma, yo diría, casi total de la ley de la carrera judicial y fiscal, por supuesto, porque la de la carrera fiscal es una copia de la judicial. He tenido oportunidad de verificar que todos los grupos, digamos, políticos del Parlamento han presentado proyectos de ley, y lo hicieron a propósito de que el Poder Ejecutivo lanzó su proyecto con el anterior presidente para que se nombrara pues un representante del Poder Ejecutivo, del Judicial y del Congreso, etcétera, ¿no? Entonces, he tenido oportunidad de revisar los perfiles, hacia dónde va, etcétera, etcétera, y luego el proyecto de reforma constitucional del CNM, presentado por el Poder Judicial, también lo he revisado, y el predictamen, que me parece importantísimo, el predictamen de noviembre del 2017, porque ese predictamen recoge de alguna manera una suerte de punto de partida de este Parlamento, ¿no? Este Parlamento llega a elaborar ese predictamen y se entiende que había una suerte de consenso acerca de cuál sería la reforma de los artículos 155, 156 de la Constitución. Pero en fin, ahora se convierte eso en un documento de trabajo, ¿no? Porque pueden haber, dado el contexto, nuevas ideas, nuevas fórmulas.
Y finalmente el proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Antes que me olvide, en síntesis el predictamen sobre la composición, el mecanismo de elección es representativo, con la diferencia que solamente se refiere a abogados. Se mantiene el mismo número de 7, ¿no? Y en mi opinión no cambian otros aspectos que serían interesantes incorporarlo, ¿no? El proyecto de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura presentado por el Poder Ejecutivo y que es materia de la discusión. La siguiente, por favor. Me lleva a una serie de reflexiones, que vamos entrando ya en el centro de la discusión, ¿no? ¿Qué incide, qué elementos se deben tener en cuenta para poder establecer un mecanismo de elección, una composición del Consejo Nacional de la Magistratura? Se nos puede ocurrir muchísimos modos, muchísimos sistemas, ¿no? Diversas composiciones. A unos les puede interesar que estén presentes, por ejemplo, profesionales que no son del derecho, a otros solamente del derecho, ¿no? Algunos dicen pueden entrar incluso aquellos que no son profesionales, podría ser un escabinado, o sea, todas son formas válidas y cada uno lo hará de su ideología, de sus intereses y sus posiciones. Eso también es válido. Pero el que sea válido no significa que sea lo más adecuado, porque no solamente hay que ver al Consejo desde fuera, sino que hay que verlo al Consejo desde dentro, cómo funciona, cuánto puede soportar de carga procesal y cuánto podría hacer si se terceriza. Imagínense ustedes cómo las funciones inciden, porque si se le otorga la función de sancionar y destituir a todos los jueces de la República, pues necesitarán 20 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Porque no podríamos pensar en lo ilógico de que van a tercerizar, ¿no?, la labor de disciplinaria. Téngase en cuenta que quienes ejercen la labor de control son gente investida de autoridad, jueces. Usted no le puede delegar esa capacidad a funcionarios que va a contratar XXXX. Incluso yo les diría una cosa, para participar en un proceso disciplinario de jueces de la Corte Suprema, hay que saber preguntar. Un consejero que no sabe lo que está tratando frente a un magistrado de la Corte Suprema, quien está interrogando a un fiscal supremo, ¿cómo queda? Entonces es importante tener en cuenta las funciones. No se le puede llenar de funciones al Consejo, porque esto haría crecer en número, pero también si le vamos a asignar funciones como la del proceso de ratificación, donde va a evaluar 32 decisiones jurisdiccionales o fiscales, o sea, sentencias, disposiciones fiscales, argumentación jurídica, pues si el consejero no sabe derecho lo va a tercerizar y va a creer a pie juntillas lo que dice el abogado que calificó, o como pasó, yo tengo anécdotas a montones, pero una de ellas les digo para que se den cuenta. Una magistrada, porque se terceriza la calificación de los documentos, una magistrada había sacado la más alta nota, 20, y yo le pregunto si está de acuerdo con ese 20. Me dice que sí, o le digo, ¿he sido generoso el calificador? No, estoy de acuerdo con la calificación. Y yo le digo, doctora, ¿me puede explicar en este requerimiento de detención preliminar por qué plazo usted solicitó la detención del ciudadano? Se me ha ido, doctor, no he puesto la fecha. ¿Cuánto cree usted que debió ser calificado? 14, doctor. 0, le dije. Porque usted no le puede pedir a un ciudadano que lo detengan si no señala el plazo. Y lo lamentable y jocoso es que el juez le otorgó, y le otorgó por el plazo de 15 días a pesar que la fiscal no había señalado. Entonces, eso refleja que el tema de ser abogado es un tema a tomar en cuenta cuando se ejercen funciones que significan revisar resoluciones judiciales. No estamos hablando acá que se va a evaluar si le toman un examen y pasa el candidato, o si tiene sus méritos, que técnicamente pueden ser evaluados incluso por computadora, si presenta los requisitos, etcétera. Si no, se trata aquí de que se le otorga al Consejo facultades para evaluar decisiones jurisdiccionales, lo dice la ley. Por ejemplo, si un magistrado incurre en falta de motivación y tiene una denuncia por eso, y en este caso, por ejemplo, un magistrado de la Corte Suprema, el consejero tiene que evaluar si en esa resolución hay una falta, una insuficiencia, una aparente motivación. Esas son categorías jurídicas. Claro, uno puede recurrir a su asesor,
pero eso no, el asesor no está presente a la hora del debate jurídico, ¿no? Entonces, tiene sus bemoles, o sea, sí, porque resulta interesante, llamativo, ver otras visiones, pero, repito, si le vamos a dar atribuciones de esa naturaleza, hay que pensar cómo vamos a estructurar, si solamente van a haber profesionales abogados o van a haber también otro tipo de profesionales. Yo lo dejo para la tarea de ustedes, señalo simplemente la problemática. El perfil de los consejeros. El perfil de los consejeros también es un tema importante, ¿no? Y esto va de la mano con este proyecto. ¿Este proyecto qué plantea? ¿No? Plantea un sistema tecnocrático de elección, composición tecnocrático, ¿no? Porque apunta a un concurso de méritos, un concurso público de méritos donde no hay representación, donde no se aseguran las distintas visiones. Probablemente como positivo, ¿qué tiene? Como positivo tiene que un concurso es mucho más transparente, más competitivo, por lo tanto se ajustan los mecanismos de control de quién ingresa. Eso es verdad. Un concurso público, los propios otros concursantes se encargan de ver las cosas buenas y malas del que está compitiendo. Y da transparencia, todos pueden conocer, ¿no? Ya voy terminando. Y, en cambio, si apuntamos a un sistema representativo, nos vamos a encontrar con las deficiencias que ha tenido el sistema tal y como se ha estructurado, ¿no? Donde han habido desajustes y poco control a veces en las elecciones porque no han sido lo transparentes que se hubiese querido y por tanto no se han verificado de repente algunas cuestiones que tienen que ver con las capacidades o antecedentes, etcétera, ¿no? Entonces, ambos tienen sus cosas positivas y sus aspectos que pueden ser negativos. También puede ensayarse un sistema mixto, un sistema en el cual puede haber un concurso pero con cuotas, porque es necesaria, por ejemplo, la visión de un representante, alguien que venga del judicial, porque conoce, tiene mucha experiencia de lo que es el manejo jurisdiccional, la cultura jurisdiccional, etcétera, como también de la fiscalía. Pero también se necesita gente que sea de la práctica de abogados y los juristas también, ¿no? Porque los juristas le van a dar una cultura, ¿no? Probablemente una modernización en visiones, ¿no? En una evaluación, por ejemplo. Sí, es también importante, pero, repito, un sistema mixto aseguraría las dos cosas. Uno, que haya cuotas, ¿no? Con cierto tipo de experiencia, y lo otro es que al ser un concurso público hay bastante control respecto a quienes van a ingresar. El dictamen de noviembre del 2017 apuesta por todavía un sistema representativo, pero creo que bastante mejorado con relación al sistema que está en la Carta del 93, porque abre más las posibilidades de una elección universal, de mayores electores. Obviamente se puede transparentar las elecciones, ¿no? Con la obligatoriedad de que todo se haga ante la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones. Igualmente se abre la posibilidad de que sean todos los profesores y no los rectores los que manejen las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay oportunidades, hay posibilidades, pero no debe dejarse tener en cuenta que las atribuciones y el perfil es lo que van a determinar la composición. En cuanto al número, yo les puedo decir que con 7 miembros del Consejo, yo diría con 5 también, con 5 también se puede hacer una buena labor en la medida que no se incremente el tema de control, que quede, digamos, para investigar y sancionar a jueces de la Corte Suprema, pero no incrementar todo el sistema de control, se puede manejar, porque ahora se utiliza bastante la tecnología también en el Consejo Nacional de Magistratura. De hecho, con 7 miembros del Consejo, en el año 2015 y 2014 batimos los récords históricos de nombramientos, y está eso en los anales del propio Congreso de la República, y está en el predictamen de noviembre del 17, ¿no? Que en los 20 años que tenía el Consejo ha sido la mayor productividad, porque tomamos en serio aquello de lo que se denomina eliminar la provisionalidad, ¿no? Y trabajamos fuerte, nos dedicamos mucho a ello con todos los consejeros y se logró el objetivo, ¿no? Entonces, concluyo señalando de que es una tarea muy importante el Congreso en este aspecto, pero tiene que tener en cuenta las funciones y el perfil.